Muy buenos días, miércoles 31 de mayo. Abrimos esta apertura de hoy con una frase que no quisimos poner la terminación, que era una frase que le dijo Bill Clinton cuando le ganó a George Bush padre las elecciones, después de dos periodos y varios periodos de los republicanos gobernando, que es la economía estúpida, es decir, que lo que había, el malestar que generaba en la sociedad norteamericana tenía que ver con la falla de la economía. Y la economía es como un tema que atraviesa todos los otros, desde una perspectiva más amplia de la economía. Aquí habíamos citado al economista coreano, la celebridad de la economía coreana, la celebridad de la economía mundial, el coreano Ha Jong-chang, que decía que necesitamos entender la economía no solo desde el punto de vista económico, sino también desde un punto de vista político, social y psicológico. Y un estudio que había hecho el Banco Interamericano de Desarrollo a través de las pruebas PISA, que medía el nivel de alfabetización financiera de los alumnos de 15 años, o sea, de mediados de la escuela secundaria, y que la performance que tuvieron los alumnos latinoamericanos era la más baja de todos, mientras que los países más desarrollados y los países asiáticos era la más alta de todos. Las imágenes que ustedes vieron y la música que ustedes escucharon es la cortina del nuevo canal económico que acaba de lanzar Perfil, que en realidad comienza mañana, 1 de junio. Ayer se hizo el evento de lanzamiento en la Bolsa de Buenos Aires, en el que se citaba la importancia del desarrollo del conocimiento económico para contribuir, si se quiere, a un país más dinámico económicamente, al mismo tiempo menos agrietado, y la existencia en todas partes del mundo de un canal dedicado a la economía. En la Argentina tenemos varios canales de deportes, muchos canales de política y ninguno de economía, y que esto en sí mismo es un síntoma de algo que cada uno podrá encontrar su propia explicación, pero sin ninguna duda habla de nosotros. Yo cité allí, por el interés de la gente en economía y cómo es importante que se enseñe incluso en los colegios secundarios finanzas personales, un clásico libro que fue un bestseller, equivalente incluso a como bestseller fue la saga de Harry Potter, que es la saga de un libro que llamó Padre Rico y Padre Pobre, escrito por un escritor norteamericano, Robert Kiyosaki, que por su apellido marca que es de descendencia japonesa. En Hawái hay muchas parejas mixtas entre americanos y japoneses, norteamericanos y japoneses, que está basada en la educación financiera del propio Kiyosaki, que recibió de, entre paréntesis, su padre rico, que no era su padre genético era el que componía el resto del título del libro, el padre pobre. Iba contando las enseñanzas económicas y financieras que fue recibiendo de este hombre. Ese libro se convirtió, como decía, en un bestseller que a lo largo de los últimos cuarto de siglo tiene más de 20 sagas, decenas de programas de televisión en todas partes del mundo y decenas de juegos, por ejemplo, instructivos de educación financiera, programas de televisión como mencionaba. Es decir, la educación económica es esencial para la educación política. Y ayer, como contaba, se hizo el lanzamiento del canal económico que tuvo una concurrencia realmente muy amplia. Se hizo en el salón principal de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, una de las instituciones más antiguas del país, fundada nada menos que por Manuel Belgrano. Y allí se plantearon ciertas controversias. El discurso de apertura lo hizo Carlos Melconian, el presidente hoy del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Vamos a compartir un fragmento de 42 segundos de lo que dijo Carlos Melconian allí. Pareció tan natural como uno toma a la competencia, a la libertad de los mercados, que también me parece algo natural, al respeto a la inversión privada, que también me parece algo natural, a que de la inversión se genera crecimiento y del crecimiento empleo. Ese es el credo. Y es muy importante que se pueda transmitir a partir de aquí. Entonces estoy totalmente convencido, no hace falta convencerme, de la relevancia y de la importancia de este emprendimiento, que va a tratar temas económicos. Bueno, inmediatamente se planteó allí una controversia acerca del empleo y ya comenzó antes de salir este canal a contribuir al debate económico. La controversia se generó porque como estaba el presidente en Brasilia, el ministro de Economía en Shanghái, el gobierno decidió enviar como representante nada menos que al jefe de gabinete y al mismo tiempo también precandidato presidencial, Agustín Rossi. Y Agustín Rossi
marcó los logros del gobierno actual en la generación del empleo, que luego fueron respondidos por Horacio Rodríguez Larreta en sentido contrario. Escuchemos el mensaje respecto del empleo de Agustín Rossi. La planilla de las cotizaciones, de las monedas y demás, y todo el mundo mirando ahí, asiento con el cuello para ver cómo figuraban y cómo cotizaban cada una de las monedas. Así que mis felicitaciones, Jorge, por esta iniciativa, mi recuerdo en ese sentido y una aspiración, porque a veces las finanzas inundan a la economía, y cuando las finanzas inundan la economía, uno no termina de tener una visión acabada de lo que pasa en el mundo y de lo que puede pasar en el país. Luego Agustín Rossi mencionó, hizo una lista del desempleo más bajo de lo que va del siglo, hizo una mención, el desempleo en general, como ustedes saben, está a 6 y poco, estaba sentado allí en la primera fila también la ministra de Trabajo, y hizo un raconto de algunas provincias donde el desempleo es 3%. Y mencionaba varias provincias de la Argentina donde el desempleo está por debajo del 5%. Lo que motivó que luego Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad y precandidato también a presidente, pero por Juntos por el Cambio, le respondiera de esta manera. Todos, pensaba venir a hacer un comentario de rigor, felicitándolo a Jorge por su siempre vocación emprendedora de seguir generando trabajo en la Argentina, que para mí eso es lo más importante, seguir generando trabajo. Pero hay un comentario que no quiero dejar pasar, porque quiero, sin profundizar la grieta, porque no es mi espíritu, pero sí dejar clara mi preocupación, o de alguna manera mi diferente visión de lo que expresó el jefe de gabinete recién. Porque en realidad lo que se está creando en la Argentina es empleo público. Si miramos los datos en una serie de 12 años, no se crea empleo privado en la Argentina. Se crea empleo público e empleo informal. Entonces a mí hoy la situación me preocupa mucho. Bueno, yo mencionaba allí que, más allá de la controversia respecto de si el desempleo que la Argentina tiene es porque menos gente busca trabajo en la economía formal y hay más trabajo en la economía en negro, que de hecho ayer Mayra Arena decía de que se ganaba más en la economía informal que en la economía formal y que esto podía alentar a que menos gente busque trabajo. Como ustedes saben, el desempleo se mide no simplemente en términos absolutos, cantidad de personas empleadas, sino el índice de desempleo se mide en función relativa, es decir, la cantidad de personas que buscan empleo sobre el total de los empleados y no consiguen trabajo. Entonces, si menos personas buscan empleo, la tasa de desempleo puede bajar, aunque el número total de los empleados se reduzca. Y aquí había una controversia respecto de si la reducción del número de desempleo que planteaba el jefe de gobierno de la ciudad obedecía que el empleo que había aumentado era empleo público y muchas veces el empleo también a través de subsidios públicos y no el empleo privado, que evidentemente se mantiene muy bajo. Está en menos de 7 millones de personas empleadas en empleo privado, una cantidad incluso inferior a 1974, a 50 años atrás, cuando tenemos el doble de población. Pero bueno, la reflexión respecto del desarrollo del conocimiento económico, cuán importante es para la sociedad, para la democracia, para la política, que más parte de la sociedad tenga desarrollo de conocimiento económico y cómo vencer determinados prejuicios. Yo hacía una comparación en el discurso de ayer entre la economía y la matemática, cierta ceguera paradigmática que hay con la matemática, porque mucha gente, o alguna cantidad de gente significativa, tiene un prejuicio, una aprensión con la matemática que la considera una herramienta de manipulación al servicio de los poderosos para continuar siendo poderosos, cuando la matemática en sí misma, como la economía en sí misma, no es ni de derecha ni de izquierda, es una herramienta. Y cité el ejemplo como el martillo que le sirvió a Miguel Ángel para esculpir el David, de la misma forma que le sirvió a un señor llamado Piero Cannata, quien fue uno de los 6 atentados que sufrió la hermosa escultura de Miguel Ángel. El señor Pedro Cannata, con un martillo que llevó escondido en su saco, le rompió el dedo izquierdo al David de Miguel Ángel. Es decir, el mismo martillo que sirvió para esculpir el David servía luego para romperlo. Es decir, tenemos que aprender a usar ese martillo de la mejor forma posible, porque es la economía, puntos suspensivos, lo que realmente construye
otras consecuencias de índole sociales y políticas, al mismo tiempo de la prosperidad que toda sociedad debe perseguir. Así que bueno, bienvenido el canal de Perfil, y cerramos con la misma cortina musical con que el canal abrió esta apertura.